Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos al webinar Consigue la mejor experiencia del empleado con Lumaps. Recordad, por favor, que podéis escribir cualquier duda que vaya surgiendo en el panel de preguntas que tenemos en la transmisión. En este webinar nos acompaña Luisa Velázquez, la responsable en Iberia de Lumaps, que nos va a ayudar a conocer un poco todo lo que es la plataforma, todo el potencial que ofrece una plataforma como Lumaps para el sector empresas. Mi compañero Javier Lois, que nos dará una demo para presentarnos todo lo que es el potencial y funcionalidad de lo que es Lumaps. Y yo, Isabel Hernando, soy la responsable dentro del área de Future Workplace de Software One para todo lo referente a Lumaps. Un repaso rápidamente por la agenda, un poco de quiénes somos, un poco el impacto de la experiencia del empleado con una plataforma como Lumaps. También un poco vamos a comentar la estrategia que ayuda a mejorar el compromiso de los empleados con una herramienta de comunicación, los resultados que se han obtenido probados en muchas empresas y también una demo que la hará mi compañero Javier. Quiero repasar rápidamente un poco, recordar para aquellas personas que no nos conocen quiénes somos en Software One. Software One somos un proveedor tecnológico global que estamos ubicados en más de 90 países con capacidad de operar en más de 150. A día de hoy, a nivel global, somos más de 8.300 expertos tecnológicos en Software One y con que proporcionamos soluciones tecnológicas a más de 10.500 fabricantes, entre las que se destaca, como bien, pues el momento en el que estamos aquí, con la parte de Lumaps. Estamos certificados con todos los otros fabricantes, también con la parte de FinOps y también estamos en el cuadro mágico de Gartner, como sobre todo por en esta eficiencia, en que sobre todo nuestra misión y el mayor objetivo es sobre todo el beneficio para los empleados, para nuestros clientes a la hora de poder trabajar con ellos. Si quieres, Luisa, por favor, la siguiente. Nosotros, estas son las principales áreas en las cuales ayudamos a nuestros clientes desde la parte de transformación digital, sobre todo, desde una visión 360 grados a los clientes, en la cual abarcamos toda la parte de seguridad, digital workplace, la parte de cloud con diferentes hiperscaler, modernización de aplicaciones, la parte de automatización, inteligencia artificial, la parte de aplicaciones críticas. Todo ello basado en un entendimiento global de la necesidad del cliente y sobre todo con el apoyo de todas nuestras áreas, en todo multidisciplinar en la parte de comercial. Software One está en constante crecimiento y aquí rápidamente una foto de nuestras adquisiciones en los últimos 4 años. Como podéis observar, son en distintas áreas, desde la parte de SAP, con grandes empresas que se han ido adquiriendo expertas en estas áreas, aplicaciones de servicios, en la cual está Intergroup Intelligence Partner, que fue uno de los primeros partners de Lumaps aquí en España, con otras áreas de desarrollo con la parte de hiperescalar, como lo podéis ver, con Gorilla Stack, también igualmente seguramente por lo que más se puede conocer y a lo largo de todos los años ha sido la adquisición de Comparex, que es donde un poco también aportamos todo el expertise y todo el conocimiento de nuestros compañeros y nuestros empleados a nuestros clientes. Y una cosa que, bueno, es un poco aquí de cara sobre todo a todos los proyectos que realizamos con nuestros clientes. En Software One ofrecemos servicios end-to-end, donde cubrimos todo el ciclo de la asesoría previa a un proyecto. Desde lo que es una parte de conocer al cliente, el proyecto de implantación, lo que son todas las soluciones y sus servicios gestionados, alineándolo completamente con el cliente y sus objetivos empresariales, que es lo más importante, proporcionando, sobre todo diseñando de la mano un camino claro a seguir para aportar valor con la tecnología y los servicios adecuados y también con los servicios y los soportes gestionados que tenemos posteriormente en todos los servicios. La idea es caminar mano a mano con el cliente desde el principio hasta el final y sobre todo con un soporte que tenemos a 360 grados y de un servicio gestionado completamente global. Esto es un poco también las distintas áreas de servicio de actuación actualmente en Software One.
Dentro de la parte de Future Workplace, que es la parte por la que estamos aquí para parte de LUMAPS, la idea y el objetivo de esta área es la productividad y sobre todo en la transformación digital del puesto de trabajo y colaboración desde todas las áreas, desde la parte de herramientas de trabajo, como también por todas las herramientas de infraestructura que se ofrecen. También de la misma mano en la parte de Future Data Center, lo que es la transformación del data center con infraestructura híbrida y servicios multicloud, que actualmente somos uno de los líderes en la parte multinube. También el área de seguridad, sobre todo con Cloud Security, somos también partner de todas las fabricantes de seguridad en cuanto a toda la parte, en cuanto a seguro y la parte de servicio con los usuarios, de aplicaciones de servicios también. Ahora mismo tenemos un hub de aplicación service aquí en España y en Colombia, la cual estamos creciendo en ese sentido con áreas muy importantes. Y la parte del ciclo de vida del software con nuestra herramienta estrella que es PyraCloud, nuestra plataforma de gestión para todo el portfolio de productos y servicios que tenemos en SoftwareOne, que ponemos a nuestra disposición de nuestros clientes para optimizar todo el control de costes y gobernar sus recursos cloud que tengan actualmente los clientes. Aportando valor a nuestros clientes. Es una foto también muy rápida de lo que son nuestros partners estratégicos con los que estamos trabajando ahora mismo y también con clientes a nivel mundial en toda la parte del proceso de transformación digital con los clientes. Yendo en esta misma línea, es importante destacar todo el expertise que tenemos con el resto de clientes. Es importante también comentar los clientes que tenemos actualmente en LUMAPS. Aquí en España, LUMAPS ha llevado grandes proyectos de transformación de comunicación interna y colaboración en grandes clientes como Decathlon, Grupo Fluidra, Grupo Cabify, que seguramente es uno de nuestros casos de uso más conocido de cómo hemos llevado a grandes empresas a poner en marcha un sistema de transformación y cómo de mejorar la experiencia del empleado, que eso lo va a comentar mi compañera Luisa en su charla, pero sí la parte de destacar el tipo de clientes que tenemos actualmente en esta parte a nivel general. Y esto, bueno, esto también aquí es una de cómo tenemos estructurados o cómo tenemos segmentados nuestros distintos clientes y en nuestras distintas áreas, tanto en la parte de Future Data Center, la parte de Workplace, la parte de SLM y en cuanto al tema de Cloud Security. Vale, aquí tenéis varias referencias del sector. Y como anteriormente, más de 7.500 fabricantes con los que estamos trabajando, en la cual estamos en la parte tanto con herramientas nativas que son integradas completamente con LUMAPS, tanto con Google Cloud en la parte de Workspace, como tanto con Microsoft, herramientas nativas de colaboración y productividad que se integran con LUMAPS. Siguiente, Luisa, por favor. Sí. Y creo que hasta aquí, sí, creo que hasta aquí ya te doy paso a ti, Luisa. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Isa, y bueno, gracias a todos y a todos los que están presentes hoy por su tiempo. Bueno, yo antes de entrar en materia me voy a tomar unos 7 minutos aproximadamente para entrar a la parte interesante que es la demo. Pero primero que nada yo quiero comentar que en LUMAPS creemos que las personas son el activo más importante, ¿no? De cualquier empresa. Y supongo que los que están aquí piensan lo mismo y por algo les habrá interesado esta sesión online. También creemos que cada empleado es único y por tanto su experiencia debe de ser única y totalmente personalizada. Y es por eso que a nosotros en LUMAPS nos gusta decir que somos una plataforma con infinitas experiencias. Y bueno, por darles un poquito de antecedentes de quiénes somos, es una empresa fundada en el 2015 por un emprendedor con un historial exitoso en organizaciones tecnológicas y de hecho fue con el fin de crear una intranet para una empresa con presencia global de más de 120,000 empleados. Ya después les contaremos quién es. Somos más de 300 empleados a nivel mundial. En diferentes oficinas, tenemos más de 10 oficinas como es Barcelona en el caso de España, Austin, Texas, estamos en Londres, en París, en Tokio, bueno, en 10 ubicaciones diferentes. Tenemos un índice de crecimiento del 75% en los últimos 3 años. Esto, claro, nos ha permitido ser reconocidos por grandes analistas como Forrester, como IDC, incluso Gartner, Google. Entonces, esto es un poquito de los antecedentes de LUMAPS. Ahora les quiero hablar rápidamente sobre el impacto de la experiencia del empleado en las empresas. O sea, ¿por qué es tan importante enfocarnos hoy en día en la experiencia del empleado? Bueno, yo siempre digo a la gente con la que hablo, a mis clientes, etcétera, que los grandes líderes no esperan a la nueva realidad, sino que la construyen.
Obviamente sabemos todos que el COVID nos ha cambiado nuestro mundo de muchas maneras, pero entre ellas está la forma de trabajar. O sea, ahora adoptamos modelos híbridos, ahora, no sé, yo voy a la oficina 2 veces a la semana y quizás voy 2 horas al día de esos 2 días, no sé, cada empresa lo adopta como le vaya mejor, pero estos cambios se reflejan en la cultura organizacional. Y a fin de cuentas creemos que es una ventaja competitiva si la cultura que se crea es sólida. Entonces así nos podemos transformar digitalmente, e innovar. Bueno, muy bien. Ahora les quiero, esto es simplemente un dato. Aquí vemos que estas empresas que hacen de la experiencia del empleado una prioridad, pues los directivos, el 75% de estos consideran que la experiencia del empleado es una de sus principales prioridades. Esto es una encuesta realizada por TI People, así que es bastante reconocida y entiendo que muchos se sumarían a esto, ¿no? Muchas de las personas que nos están escuchando se sumarían a decir que es una prioridad. Aquí vemos ya más reflejado los resultados y son bastante atractivos. Por ejemplo, es 5 veces más probable de ser considerado un gran lugar para trabajar y de comprometer a sus empleados si se pone foco en la experiencia del empleado. Nosotros en Lumaps tenemos un componente que se llama compromiso o lo llamamos compromiso, que todos conocemos y que va un poco de la mano con el sentido de pertenencia que le das a un empleado en su organización. Y esto también es parte de la misión de Lumaps. Luego, por otro lado, las empresas tienen más del doble de posibilidades de satisfacer al cliente. Claro, ok, el cliente, pero el empleado, pues esto tiene que ver con la relación de la satisfacción con el empleado. Sí, o sea, todo es correlativo. Y bueno, y también de superar sus objetivos financieros, tienen más del doble de posibilidad también. Esto entra del componente que le llamamos habilitación. ¿Y qué es esto? Pues es un entorno, o habilitar a los empleados de un entorno de trabajo con los recursos necesarios, con las formaciones, etcétera, con todo lo que necesiten para ellos poder trabajar de una manera productiva y, bueno, básica y cumpliendo los objetivos de las empresas. Y por último, consideramos que es, bueno, no consideramos, está probado, que es 4 veces más probable que dichas empresas se adapten al cambio y además que innoven. ¿Por qué esto? Pues porque empoderamos al empleado, cada individuo dentro de la plantilla se siente con voz y voto y entonces fomentas la confianza, claro, la iniciativa. ¿Ok? Bueno, ahora pasamos un poquito, no los voy a aburrir más, les quiero comentar sobre la visión de Lumaps en relación al compromiso del empleado, claramente. Bueno, obviamente forma parte del futuro el aumento de aplicaciones en el lugar de trabajo digital. Cada vez nos encontramos con más contraseñas, más aplicaciones en el día a día que tengo que llegar y abrir Salesforce, y abrir Lumaps, y abrir Gmail y Drive, y un poco te vuelves loco. Entonces, nos hemos adjudicado un reto muy importante en Lumaps, que es que todas las aplicaciones de negocio estén en una única plataforma. Aquí vemos en el centro de la diapositiva que Lumaps está como foco de todo, y que sea distinta sobre todo para cada empleado. Yo les comentaba al principio que creemos que cada empleado es único, pues igualmente aquí su experiencia debe de serlo. ¿En base a qué? Pues a la localización, al idioma, al departamento, a los intereses, a un montón de requisitos que tenga cada empresa, ¿no? Nuestro objetivo en este sentido es que el empleado tenga facilidad de encontrar el contenido, como vemos aquí, encontrar, gestionar contenido, presentaciones, por ejemplo, emails, incluso es súper bien porque, no sé, conversaciones en chats. Ay, ¿cuándo le dije a mi compañero esto? Bueno, buscas. También, por ejemplo, en Lumaps internamente usamos, o sea, nuestra intranet y tenemos una comunidad de perros y gatos. También es importante conocer a tus compañeros, ¿no? Unos postean ahí a su perro y que lo fueron a pasear, mientras otros postean casos de éxito o mejores prácticas o quién cumple años hoy, bueno, infinidad de situaciones. Es importante también para nosotros que el usuario pueda gestionar videos a través de Lumaps Play. Lumaps Play permite almacenar, compartir y, por ejemplo, algo que me parece súper importante o interesante incluso, encontrar en qué segundo de un video se habló de X cosa. Eso es una funcionalidad muy atractiva. Además, permitimos que el usuario tenga una búsqueda global de aplicaciones de recursos humanos. Aquí les interesará a todos nuestros oyentes, como son aplicaciones como SAP for SuccessFactors, Workday, que incluso somos partners y además es nuestro cliente, y Lumaps Journeys, que es para onboarding. Desde el primer día queremos que el empleado tenga una experiencia única. Y bueno, además se pueden analizar todos estos datos,
Y, bueno, importante aquí mencionar que nos conectamos nativamente o integramos nativamente con Google Workspace, Office 365, pero además con aplicaciones de negocio como les pongo aquí Salesforce, ServiceNow, Zendesk, Slack, entre otras. ¿Sí? Y por último, nos parece imprescindible que el usuario sea capaz de compartir todo esto en sus redes sociales, en chats de colaboración, por ejemplo, en Facebook, en LinkedIn, en chats como Teams, Slack, Hangouts, etcétera. Bueno, suena bien, ¿no? De momento. Y antes de pasar a la demo, les quiero compartir algunos casos de éxito o clientes que han confiado en Lumaps. Como mencionaba Isa, tenemos una cartera interesante en España. Esto es más a nivel global. Bueno, mencionar que tenemos más de 400 clientes alrededor del mundo. Aquí les pongo una foto bastante pequeña, pero por compartirles algunos. Tenemos a Google Cloud, a Just Eat, Veolia, que es para quien fue desarrollada Lumaps, que les comenté al principio. Tenemos FM Logistics, Cabify, que es bastante interesante. Son más de 2,000 conductores y empleados de oficina distribuidos o operando en 85 ciudades. Entonces, con una empresa que está creciendo tan rápido, es imprescindible que se comuniquen los empleados. Además, tenemos el caso de Silor, que también me parece interesante. Son 70,000 empleados alrededor y están en 81 países. Por lo cual, a través del acceso móvil, pues los empleados tienen comunicación con la empresa. ¿Sí? Y bueno, tenemos aquí en esta foto tanto clientes que utilizan Google Workspace como Office 365, pero además son clientes con objetivos diferentes. Por ejemplo, unos querían mejorar su onboarding, otros modernizar tecnologías, no sé, optimizar fusiones y adquisiciones, que hoy en día es muy visto, ¿no? Una empresa comprada por otra. Conectar a los empleados deslocalizados, como les comenté, Silor. Y bueno, y claramente aplicado a este webinar con casos de recursos humanos, por ejemplo, empresas que querían o que quieren fomentar el networking y la marca interna, el uso de directorio de empleados, no sé, una plataforma multilingüe, porque alguien puede estar en Estados Unidos y yo posteo en una comunidad en español, pues automáticamente se le va a traducir al idioma de donde se encuentra esta persona. Esto es magnífico y tenemos habilitados 15 idiomas de momento. Encuestas, ¿no? De compromiso, acceso a formaciones, posts y comunidades. Y sobre todo, me parece interesante que a todo debe de ser medido, ¿no? Entonces, nosotros permitimos a través de Looker, que es muy potente de analítica avanzada, una solución de Google, analizar el comportamiento de los usuarios. ¿Ok? Y bueno, esto es todo por mi parte. Yo voy a dar paso a mi compañero Javier Lois, que es consultor de Lumaps en SoftwareOne, como mencionó Isabel al principio. Aquí solamente es importante tener en cuenta que hoy mostraremos una demo general, pero uno a uno pueden contactar con mi compañera Isabel y pueden solicitar una personalizada en la que podamos mostrarles, no sé, la aplicación móvil únicamente, la parte de usuario administrativo, etcétera. Ok, bueno, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Luisa. Voy a mostrar ahora mi pantalla. Vale, perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Yo soy Javier Lois, como ha comentado mi compañera Luisa Isabel. Es tiempo de la demo. Como comentaba Luisa, esta demo que vamos a mostrar hoy es una demo genérica en la que nos vamos a focalizar en una demo de portal de empleado, ¿vale? Pero Lumaps es importante conocer que Lumaps es una plataforma que se focaliza en la comunicación interna, pero que nosotros podemos construir más de un site dentro de la propia plataforma. Es decir, esto es importante conocerlo, que Lumaps no solo te permite crear un único site, sino que tú puedes crear múltiples sites. Es conocido algunas empresas, por ejemplo, organizaciones que están compuestas por varias compañías, como utilizan Lumaps para crear sites a nivel de compañía y luego un site concreto a nivel global y que se interconectan entre ellos fácilmente con colaboración dentro de la plataforma, ¿vale? Entonces, eso es importante. También es importante conocer que Lumaps es totalmente customizable al caso de uso concreto del cliente. Lo ha comentado Luisa anteriormente, hay clientes en los que utilizan Lumaps simplemente como portal de empleado, pero también se puede utilizar para otros muchos casos de uso, como por ejemplo como un portal de e-learning, un portal de innovación o tener todos ellos en la misma plataforma incluso.
Para que veáis un ejemplo, este que estamos viendo en pantalla sería el site en el que nos vamos a focalizar durante la demostración, pero para que veáis un ejemplo de otro site dentro de la misma plataforma y cómo se puede customizar a nivel de diseño y a nivel de funcionalidad, este sería otro site distinto dentro de la misma plataforma para que veáis cómo a nivel de diseño es totalmente distinto y totalmente configurable. ¿Vale? Volviendo aquí a la demo del portal del empleado que os quiero mostrar hoy, vamos a ver alguna serie de casos de uso que os he construido para esta demostración, pero como os comentaba anteriormente, se puede utilizar para muchos módulos adicionales. En este caso en concreto, bueno, simplemente aquí en la cabecera para que veamos un ejemplo tenemos bueno, el logo de la empresa que podemos introducir. Antes lo ha mencionado mi compañera, cómo Lumaps también te permite configurar distintos idiomas la plataforma, el site en concreto, ¿vale? Lo podemos configurar en distintos idiomas, en este caso yo tengo 5 o 6 idiomas, pero tenemos muchos más idiomas en los cuales lo podemos configurar, ¿vale? En función del el usuario que esté conectado. Tiene también un buscador, también mencionado, en el cual pues, podemos realizar búsquedas sobre todo el site o sobre toda la plataforma, ¿vale? Antes decíamos que podemos interconectar distintos sites dentro de la plataforma, podemos hacer búsquedas en un único site o durante toda la plataforma. Pues, por ejemplo, aquí tenemos algunas de las búsquedas que hemos realizado. Si hacemos una búsqueda, en este caso, como lo tenemos en inglés, no me va a funcionar esta búsqueda, pero si lo hacemos en español, en inglés, perdón, pues sí que nos hace una búsqueda pues, durante todos los contenidos de este set en concreto. Y una cosa importante también, este buscador está plenamente ligado con la integración nativa que tiene Lumaps. En este caso con Google Workspace o con Office 365 sería exactamente lo mismo, en el cual pues directamente esta búsqueda no te la haces solo sobre el propio set, sino también te la realizas sobre el drive del usuario que haga la búsqueda, ¿no? O en el caso de Office 365 con el OneDrive en este caso, o el SharePoint o las unidades compartidas de Google. Luego, como cualquier site, cualquier página web, tenemos una opción, un elemento de navegación que es totalmente customizable, al igual que comentábamos anteriormente, ¿vale? Y si hacemos un poco de scroll hacia abajo, vemos cuál sería un ejemplo típico de home, de una homepage de un portal del empleado, en el cual, bueno, aquí inicialmente tenemos una lista de noticias que serían pues, unas noticias destacadas, serían las últimas noticias a nivel de la empresa, y vemos cómo podemos tener distintas formas de distribuir este tipo de noticias. En este caso, como son las noticias de última hora, tenemos en un widget en el cual mostramos a nivel de carrusel todas las noticias de última hora. Pues, por ejemplo, si clicamos en una de ellas, vamos a ver cómo esto sería un template dentro de las noticias. Las noticias son una de los módulos más importantes dentro de Lumaps y dentro de cualquier site de la comunicación interna. Entonces, aquí vemos cómo, pues, por ejemplo, tenemos el título de la noticia, tenemos una descripción. Un módulo importante que tiene Lumaps y es que te puedes configurar módulos o componentes que sean de lectura obligatoria para tener un seguimiento de, oye, si he publicado una noticia, pues saber cuántas personas han leído esa noticia y a cuánta gente ha llegado. Luego tenemos una sección, por ejemplo, de metadatos dentro de los módulos, de los tipos de contenido, como por ejemplo, pues quién ha publicado esta noticia, cuándo ha sido publicada. Luego, metadatos sociales. Nosotros en cada tipo de contenido podemos configurar metadatos sociales para que los usuarios puedan pues, dar like a ese tipo de noticia, comentar esa noticia, que es importante, o incluso también compartir estas noticias con otras fuentes, o bien con otras comunidades, o bien, como comentaba anteriormente Luisa, incluso con redes sociales, con LinkedIn, con Instagram, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, simplemente para que veáis un ejemplo de cómo sería una noticia. Tenemos un apartado importante que comentaba anteriormente de comentarios, ¿vale? Los usuarios pueden comentar las noticias, lógicamente si le damos esa posibilidad. Luego, por ejemplo, también tenemos aquí un espacio de noticias relacionadas para que los usuarios puedan acceder a noticias relacionadas con la actual. Voy a volver a la home, ¿vale? Para seguir explicando el resto de módulos. Este que tenemos aquí, ¿vale? De mis últimas noticias, para que veáis
otra forma de distribuir los contenidos. Nosotros podemos generar tantos contenidos como nosotros queramos. En este caso estamos hablando solo de noticias, pero podemos generar distintos tipos de contenido. Y esta sería otra forma de mostrar esos contenidos. En este caso hemos categorizado las noticias pues por si son corporativas, si son propias de mi equipo, si son propias de mi unidad de negocio o de mi país, por ejemplo. Esto es posible porque Loomapps en todos sus tipos de contenidos se pueden categorizar utilizando metadatos, ¿vale? Nosotros podemos categorizar las noticias en este caso utilizando metadatos. Y, por ejemplo, si nos vamos aquí a mi equipo, a mi unidad de negocio, pues vamos a ver una serie de noticias distintas a las que, por ejemplo, si un usuario de ventas, por ejemplo, entra a la misma intranet, quizá vea otras noticias totalmente distintas a las que yo veo, por ejemplo, que yo estoy en el apartado de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Para que veáis un ejemplo, si yo abro este mismo site con otro usuario, me voy a, por ejemplo, a mi unidad de negocio, yo he puesto que este usuario, imaginemos que estamos en el departamento de ventas, pues en mi unidad de negocio yo veo otras noticias distintas destacadas para mí, ¿vale? Eso es importante porque nosotros a nivel de visibilidad, todos los tipos de contenido los podemos restringir para grupos específicos de usuarios, de modo que te permite customizar también el site en función del usuario conectado. Luego, por ejemplo, todo tipo de contenido tiene también un módulo de listado en el cual podemos listar todos los contenidos de ese tipo de contenido en concreto. Un ejemplo sencillo sería el News Center, ¿no? Para poder visualizar todas las noticias que hay publicadas dentro del site y que pueden ir asociadas también a un buscador. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí un módulo en el que podemos ver todas las noticias publicadas y que está ligado con este buscador de aquí. Entonces, por ejemplo, si un usuario quiere hacer una búsqueda por noticias que sean, por ejemplo, corporativas, ¿vale? Nosotros podemos hacer una búsqueda y le damos aquí a buscar y automáticamente filtramos y buscaríamos únicamente las noticias por ese metadato que mencionábamos anteriormente, ¿no? Una cosa importante aquí también es que los usuarios pueden seguir este tipo de interés. Esto quiere decir que cuando un creador de noticias, que luego veremos cómo se pueden crear noticias, crea esta noticia, si yo sigo este cierto interés, cuando una nueva noticia de esta categoría en concreto, corporate, se publique, automáticamente yo recibiré una notificación de que esta noticia ha sido creada, ¿vale? Nosotros en Loomapps hay un módulo de notificaciones, ¿vale? Que automáticamente pues, tenemos aquí un panel de notificaciones de todo lo que ha ido surgiendo durante los comentarios de las personas, si se ha publicado una noticia de mi interés, etcétera, etcétera. Estas notificaciones llegan tanto a Loomapps como incluso si los usuarios se pueden configurar notificaciones al propio correo, ¿vale? Adicionalmente a las notificaciones de Loomapps. Nosotros como creadores de noticias, además de que los usuarios puedan seguir el interés para ser notificados, los creadores de noticias pueden hacer push de esas noticias para notificar también a los usuarios, ¿vale? Puede ser de forma proactiva o de forma reactiva incluso. Volvemos a la home, ¿vale? Para seguir viendo algunos de los componentes que me parecen interesantes. Si os fijáis aquí, tenemos otros módulos que podemos configurar. Pues, por ejemplo, en este caso tenemos un tipo de contenido blog, que sería, en este caso, por ejemplo, un blog de comunicaciones del CEO. O, por ejemplo, a nivel de eventos, podemos tener un tipo de contenido que sea eventos de la empresa o eventos públicos, etcétera. Luego veremos, cuando vayamos a las comunidades, cómo podemos también tener una gestión de eventos. Y luego, para que veáis también aquí, es otro ejemplo, otra serie de módulos que podemos configurar. Pues otro tipo de contenido, por ejemplo, interesante que se puede configurar en Loomapps serían las nuevas incorporaciones, ¿no? Las nuevas incorporaciones de la empresa pueden ser interesantes tenerlas en nuestro portal de empleado y que además esto puede conectarse directamente con nuestra herramienta de recursos humanos. Antes comentaba Luisa cómo Loomapps, aparte de tener integraciones nativas con Workspace, con Office 365, tiene una serie de integraciones también con aplicaciones empresariales de recursos humanos que pueden integrarse para directamente arrastrar esa información en Loomapps. O si no tuviesen ese tipo de integraciones, Loomapps también tiene las APIs, tiene las APIs en las cuales podemos desarrollar sobre esas APIs o incluso tiene su propio SDK para poder desarrollar directamente en Loomapps. Aquí a la derecha simplemente comentar otros dos widgets que tenemos. Podemos configurar, por ejemplo, antes comentábamos el tema de los vídeos, podemos integrar aquí vídeos de YouTube o directamente el propio Loomapps Video que tiene su propia gestión de vídeos empresariales que están dentro de Loomapps.
o incluso poder mostrar widgets de integraciones con redes sociales que comentábamos anteriormente, ¿no? Puede ser Twitter, LinkedIn, etcétera, etcétera. Aquí más abajo tenemos un ejemplo claro de la integración que tiene en este caso Loom.apps con Google Workspace, en el cual pues, los usuarios pueden directamente desde Loom.apps ver, tener una visión de sus correos, de su propio calendario, de, por ejemplo, aplicaciones. Esto sería un módulo de aplicaciones que comentaba también anteriormente Luisa. Las compañías tienen un montón de aplicaciones a nivel empresarial que no sabemos dónde están ubicadas, las podemos ubicar todas ellas directamente en Loom.apps en un espacio dedicado para ellas. En este caso, por ejemplo, este. ¿Vale? Y luego aquí tenemos también un apartado que es uno de los módulos también muy importantes dentro de Loom.apps, que serían las comunidades. Ahora veremos como algunos ejemplos de comunidades, pero al fin y al cabo las comunidades son espacios de colaboración entre empleados que le permiten a los empleados, a los miembros de esas comunidades, pues postear, compartir información. Al fin y al cabo les permite interactuar entre ellos. ¿Vale? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de los últimos posts publicados, de comunidades que a mí me sugieren, etcétera, etcétera. Aquí sí, dentro de otros apartados me gustaría explicar, por ejemplo, una página que yo he creado a nivel de, por ejemplo, un dashboard de un usuario, en el cual, pues, por ejemplo, aquí, cuando un usuario entre en My Dashboard, podría ver un poco, pues, todo su workplace. Aquí vemos un apartado inicial en el que podemos ver pues, el tiempo que hay ahora mismo en su ubicación. Esta ubicación la coge directamente del perfil del usuario, entonces sería de forma dinámica. En función del usuario conectado, pues vería la información del tiempo de su ubicación en concreto. O, por ejemplo, lo que veíamos anteriormente, la integración que tiene tanto con Workspace como con Office 365 para poder ver, entre otras cosas, pues el propio calendario del usuario, el propio Drive del usuario o OneDrive en el caso de Office 365, los correos. Y no solo eso, sino que también podemos mostrar, hablando de Drive, podemos mostrar tanto el Drive del usuario conectado, podemos mostrar unidades compartidas o podemos utilizar la propia multimedia que ofrece Loom.apps. Loom.apps también tiene su propia multimedia en la cual podemos alojar todo tipo de documentación y luego exponerla directamente en una página dentro de Loom.apps, ¿no? O, por ejemplo, también hablábamos antes de las aplicaciones, incluso también tienen ciertos widgets como puede ser el de tareas, poder gestionar sus propias tareas directamente desde Loom.apps, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también importante, uno de los módulos importantes sería el directorio de empleados. En todo portal de empleados es importante tener o conocer cuáles son los compañeros de trabajo. Este es uno de los módulos importantes dentro de Loom.apps, en el cual directamente toda la información del directorio de empleados puede provenir o bien de nuestra herramienta de colaboración Workspace o Office 365, de modo que todos los usuarios que hayan allí directamente se pueden integrar en un directorio en Loom.apps. No hace falta introducirlos de forma manual directamente en Loom.apps, sino que se puede alimentar de esas herramientas. Y luego lo que nos permite, pues entre otras cosas, es poder filtrar por usuarios, ¿vale? Y podemos ver pues, toda la información de ese usuario, ¿no? Esta información que aparece en este caso, por ejemplo, de Gregory, toda esta información son campos que provienen directamente de esas aplicaciones que comentábamos, tanto del directorio de Workspace, el de Office 365, o incluso también te permite la posibilidad Loom.apps de configurar campos específicos que sí sean rellenables o sean propios de Loom.apps, integrarlos todos en un mismo directorio, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en este caso, yo puedo ver un poco la información. En el caso de que tengamos la estructura bien organizada de responsables, podríamos ver incluso aquí debajo el organigrama de este usuario en concreto o su actividad, por ejemplo. También podemos seguir este usuario para que aparezca en nuestro feed, ¿vale? Esto, por ejemplo, si nosotros nos vamos a nuestro perfil de empleado, pues podemos ver toda nuestra información, igual que veamos la de otro usuario, podemos ver nuestra información, pero también podemos ver pues, todas las suscripciones a las que nos hemos hecho. Hablábamos antes que podemos suscribirnos a noticias, podemos suscribirnos a comunidades, etcétera, etcétera. Pues aquí podemos ver un poco también el historial de navegación que hemos realizado, la actividad. Aquí en la actividad podemos ver todo lo que hemos ido realizando durante esas posteados, si he creado una noticia, etcétera, etcétera. O nuestro feed, nuestro panel del perfil en el cual, por ejemplo, aquí aparecerían todas las interacciones que se han realizado o que yo, por ejemplo, si sigo a un usuario, aquí en este feed me aparecerían pues, todas las interacciones que ha realizado ese usuario, ¿vale? Y luego también
centrándonos un poco en lo que es el portal de empleado, y creo que se ha mencionado anteriormente, Luisa, si no me equivoco, pues un caso de uso, por ejemplo, que se podría abordar en la plataforma sería, por ejemplo, la fase de onboarding, ¿no? Cuando alguien nuevo entra a la compañía, nosotros podríamos generar ese caso de uso de, pues, por ejemplo, en este caso, vemos un caso sencillo de una persona que entra nueva, pues, qué es lo que tendría que hacer el primer día, la primera semana, el primer mes, o, por ejemplo, temas importantes como son los términos y condiciones o la aplicación concreta que pueda tener para reportar los gastos, etcétera, etcétera. Entonces, estos casos de uso nosotros los podemos abordar directamente desde la plataforma de Lumaps, ¿no? O, por ejemplo, también en las ofertas de trabajo. Antes mencionábamos las nuevas incorporaciones, pero esto sería, por ejemplo, otro tipo de contenido que podemos construir dentro de Lumaps, como pueden ser las ofertas internas, ¿no? Esto sí es un caso de uso habitual y que también podemos integrar incluso con aplicaciones externas, que podamos consumir la información de una aplicación externa de recursos humanos, como puede ser un Greenhouse, un Workday, por ejemplo, y obtener la información de las ofertas internas y automáticamente integrarlas directamente en Lumaps, y no tener que crearlas directamente aquí en Lumaps, pero dar esa posibilidad de poder componerlas aquí. Y luego también, antes lo he mencionado, y creo que es muy importante, que es el tema de las comunidades, ¿no? Las comunidades, antes comentaba que eran espacios de colaboración, de interacción entre los usuarios. Para que veamos un ejemplo de comunidades, pues aquí tenemos, podemos tener un hub de comunidades en el que aparezcan todas las comunidades, o comunidades que a nosotros nos recomienden en función de las interacciones que nosotros realizamos dentro de Lumaps. Para que veamos algún ejemplo de comunidad, pues por ejemplo, puede haber una comunidad de centro de reconocimiento, ¿no? De reconocer el trabajo de otros compañeros, pues eso podría llegar a ser una comunidad, aunque las comunidades se utilizan para diversos casos de uso, ¿vale? Este caso en concreto es para, por ejemplo, reconocer el trabajo de otras personas, pero hay múltiples casos de uso, pues hay clientes que lo utilizan para comunidades a nivel departamental, a nivel de proyectos, ¿vale? Pues para que veáis un ejemplo de comunidad, en este caso sería una comunidad de reconocimiento del trabajo de otros compañeros, pues podríamos aquí postear, ¿vale? Pues, y reconocer el buen trabajo vamos a, por ejemplo, postear un post dentro de la comunidad que sería, pues, buen trabajo, Carlos, por ejemplo, ¿vale? Y aquí dentro de la descripción del post vemos que podemos introducir vídeos, podemos linkar documentos, etcétera. En este caso, incluso también podemos mencionar a otras personas, ¿vale? Pues, por ejemplo, en este caso a Carlos. Vamos a darle aquí a Carlos y enhorabuena por tu gran trabajo, por ejemplo, ¿no? Lo podemos publicar, de modo que se publicaría dentro de la propia comunidad y el resto de miembros podrían ver estos posts que hemos aquí publicado, podría compartirlos con otras comunidades, podríamos comentar, dar likes, al fin y al cabo lo que comentábamos antes también con los tipos de contenido. Otro ejemplo de noticias de comunidades que podría ser interesante y que antes hemos comentado porque había tipos de contenido de eventos, pues también hay un caso de uso que podamos utilizar una comunidad para publicar los eventos de la compañía, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una comunidad de eventos corporativos, de modo que aquí podemos generar eventos a nivel de la corporación y publicarlos directamente en la comunidad, como podrían ser. En este caso, tenemos creo aquí un evento, por ejemplo, publicado de un town hall de la compañía, en el cual si entramos a ese evento, pues directamente podríamos ver la información del evento, podríamos registrarnos en el evento, de modo que aquí podríamos ver todas las personas que van a atender ese evento, podríamos añadirlo directamente a nuestro calendario, pues ya sea Google Calendar o el calendario de Microsoft, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Este sería otro caso de uso de una comunidad que nos permite, pues, generar eventos, ¿no? a nivel de la corporación. Y luego las comunidades no solo tienen la capacidad de postear, sino que tenemos las opciones para poder integrar, por ejemplo, antes comentábamos que las comunidades se pueden utilizar a nivel departamental o a nivel de proyectos. Nosotros podemos integrar un propio Drive o OneDrive o SharePoint directamente en la propia comunidad, ¿vale? Para almacenar ahí la información que tengamos en ese Drive, o incluso podemos asociar un calendario propio de Google o propio de Microsoft directamente a la comunidad, para tener directamente en la comunidad un espacio tanto de colaboración como de repositorio de la información y tenerlo todo agrupado directamente en la misma plataforma, ¿vale?
Algo que no he comentado y que es importante es si nosotros nos vamos aquí a la configuración, ¿vale? Esto para que veáis que Loomapps, no lo he mencionado, pero es una herramienta que no se necesitan conocimientos técnicos para poder construir un site dentro de Loomapps, ¿vale? Es importante porque no hay que delegar la construcción del site a nuestro departamento técnico, sino realmente casi todos los proyectos que se abordan con Loomapps, el líder o las personas que lideran ese proyecto son aquellas personas responsables de comunicación, porque es muy sencillo, ¿vale? Es simplemente drag and drop de widgets, etcétera. O sea, es muy sencillo, no hace falta conocimiento técnico. Y aquí una cosa importante que quiero mencionar, otro de los módulos importantes dentro de Loomapps, es la analítica, que también mencionaba Luisa en su speech. Loomapps tiene su propia analítica. Hay varios tipos de analítica. Podemos hacer una analítica del site, es decir, pues por ejemplo, en este caso, cuántos usuarios están activos, cuánto contribuyen esos usuarios. Al fin y al cabo, te salen una serie de KPIs para medir un poco el engagement que tienen los empleados sobre nuestra plataforma, nuestro portal de empleados. Pues, por ejemplo, la media de conexiones, del tiempo de conexión, del dispositivo en el que se conectan. Ahora mencionamos por qué aparece este tipo de KPI. Pero luego hay otros tipos de análisis, ¿no? Pues este es a nivel del site en concreto, puede ser a nivel de plataforma. Comentábamos que Loomapps es una plataforma, esto sería un análisis de toda la plataforma, o incluso también una analítica de las búsquedas. Pues podemos también ver cuáles son las palabras más buscadas dentro de nuestro o las noticias más buscadas dentro de nuestro site para mejorar, cuáles son las menos buscadas, las que menos se visitan. O la analítica que considero más importante, y es que cada tipo de contenido, pues por ejemplo, de las noticias, nosotros podemos ver la analítica en concreta de ese contenido en concreto. Es decir, yo puedo medir el engagement de una noticia en concreto. De modo que si nos vamos aquí al análisis, por ejemplo, de esta noticia en concreto, yo podría ver cuántas visitas ha tenido esta noticia, cuántos comentarios ha tenido esta noticia, y todo ello lo podemos customizar o lo podemos filtrar por un rango de fechas, ¿no? Para saber pues durante qué periodos ha sido más vista, cuántas han sido vistas, y luego también pues tenemos distintos gráficos, al igual que lo que contamos de qué dispositivos se ha visto esta noticia. Esto que comenta de dispositivos es algo que ha comentado también Luisa en su speech, y es que Loomapps, aparte de ser una plataforma SaaS que podemos consumir directamente a través del navegador, con nuestro ordenador, también te permite la posibilidad de poder utilizar nuestro dispositivo móvil, un iPad, un teléfono, para poder a través del navegador también ver esa información. Lo que te haría sería adaptar, porque es responsive design, te adaptaría un poco el contenido. Sería exactamente el mismo contenido que hay en la web, pero te la adaptaría al diseño responsive del teléfono. Pero adicionalmente a esto, Loomapps también ofrece una propia aplicación mobile que funciona tanto para iOS como para Android, en la cual nosotros directamente desde el propio backend también de Loomapps podríamos llegar a configurar y customizar qué tipo de contenido queremos mostrar, ¿vale? Podemos mostrar distintos tipos de contenido en lo que es la aplicación móvil de la web, ¿no? Para adaptarlo un poco también al diseño que queremos utilizar. Y es simplemente para finalizar, una cosa que creo que es muy importante dentro de Loomapps es la gobernanza, el governance, que Loomapps menciona en su speech. Y es que nosotros cuando configuramos Loomapps, por defecto, podemos tener roles de administrador, que son al fin y al cabo los que pueden hacer ciertas acciones, ciertos permisos sobre el site, pero podemos delegar la construcción, por ejemplo, de noticias o de ofertas de trabajo, al fin y al cabo de tipos de contenido, lo podemos delegar en grupos de usuarios. Es decir, nosotros podemos permitir que haya ciertos usuarios que puedan crear noticias, otros usuarios que puedan crear ofertas de trabajo, por ejemplo, otros usuarios que puedan gestionar las comunidades. Nosotros podemos también delegar el trabajo en grupos de usuarios y no acaparar nosotros toda la construcción del site, ¿vale? Para que, pues en este caso, los empleados también se sientan parte de la plataforma. Entonces, nosotros aquí, por defecto, los usuarios administradores, lógicamente, pueden configurarlo, pero nosotros podemos generar roles de usuarios con ciertos permisos para que puedan ir implementando también ellos mismos la intranet. Y con esto, simplemente, ya he terminado. Voy a volver aquí al espacio de la demo, ¿vale? Perfecto.
Y nada, pues si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta que queráis, pues doy paso a mi compañera Isa y Luisa para que puedan continuar. Muchísimas gracias, Javi. Una demo fenomenal, la verdad que sí, que muy, muy interesante. Vamos muy justitos de tiempo, la verdad. De hecho, nos hemos pasado unos minutos a lo que teníamos previsto. Si os parece bien, primeramente agradeceros a todos el tiempo que nos habéis dedicado estos minutos para conocer lo que es la plataforma de LUMAP. Y si os parece bien, tanto mi compañero Diego Martín como yo nos ponemos en contacto con vosotros pues para proponeros, contestaros a las preguntas que también tenemos aquí en el panel, porque como repito, estamos un poquito justos de tiempo, y ponernos en contacto con vosotros para responder las preguntas y proponeros una demo, como comentó Luis al principio, adaptada y personalizada a vuestros casos de uso. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.